Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inversión. Esta vez en un libro que hará mucho de qué hablar. Sí. El diálogo continúa. Conversaciones con Dios 2 de Neale Donald Walsch. De Neale Donald Walsch, ajá. Exactamente. Lo interesante, una de las cosas interesantes de este libro es que forma parte de una serie. Ajá. Y esta serie, la serie nace de preguntas personales del autor a un poder superior. Wow, interesante. Lo fascinante. Un poder superior. Sí, un poder superior. Lo fascinante es que en lugar de quedarse sin respuestas, Walsh, Sin respuestas. sintió que recibía contestaciones. Espera. Contestaciones directas. Directas, sí. Es una premisa increíble. Es increíble. ¿Te imaginas poder tener una conversación con Dios? Claro. Y no solo eso. Ajá. ¿Qué le preguntarías? Tantas cosas. ¿Qué respuestas podrías obtener sobre los misterios de la vida? Exacto. Y lo que hace esta serie tan especial es que no parte de un teólogo o un experto religioso, sino de un hombre común y corriente. Común y corriente. Sí. Frustrado con su vida, que empieza a escribir preguntas en un cuaderno. En un cuaderno. Sí, un cuaderno normal. Interesante. Y para su sorpresa, siente que le responden. O sea, como si cualquiera de nosotros pudiese sentarse a escribir y obtener respuestas divinas. Esa es la sensación que transmite el libro. Sí. Y por eso conecta tanto con los lectores. Claro. Te identificas con la búsqueda personal de Walsh, Ajá. con sus dudas, con su anhelo de comprender. Con sus dudas, sí. Exacto. Oye, y en este segundo libro, Ajá. el diálogo continúa. El diálogo continúa. ¿Qué nuevas preguntas surgen? Bueno, ¿Hacia dónde se dirige esta conversación? en esta segunda entrega, el diálogo se profundiza. Se profundiza. Se profundiza. ¿Sí? O sea, va más allá. Walsh, a raíz de las respuestas que recibió en el primer libro, Ajá. Se atreve con nuevas preguntas más complejas más complejas. que le ayudan a comprender mejor los conceptos que se introdujeron inicialmente. Entiendo. Es como si... Es como si la conversación con Dios evolucionara a la par que Walsh. Exactamente. Interesante. Y una de las ideas más llamativas que se desarrollan en este libro Ajá. es la de un Dios tolerante. Un Dios tolerante. Esa idea me intriga. Sí. ¿Podrías explicarnos un poco más qué significa eso de un Dios tolerante? ¿En qué se diferencia de la imagen tradicional que tenemos de Dios? Bueno, en el libro, Walsh describe a un Dios que comprende nuestras limitaciones. Nuestras limitaciones. Como seres humanos, en lugar de castigarnos por nuestros errores, Ajá. este Dios se centra en guiarnos En guiarnos. hacia una actitud más positiva. Más positiva. Es un Dios que no busca la obediencia ciega a un conjunto de reglas, Ya veo. sino que nos impulsa a ser mejores personas desde el amor y la compasión. Es un cambio bastante radical, ¿no? Sí, es un cambio radical. Pasar de la idea de un Dios que juzga y castiga A uno que nos comprende y nos acompaña en nuestro proceso de aprendizaje. Sin duda. Qué interesante. Es una visión que puede resultar muy liberadora para muchas personas. ¿Liberadora? Sí, liberadora. ¿Para quiénes? Que han crecido con una imagen más rígida y punitiva de Dios. Ya veo. Una imagen que causa miedo Claro. en lugar de amor. Oye, ¿y esta visión de un Dios tolerante, Ajá. cómo influye en nuestra propia vida, en nuestra forma de ver el mundo? Bueno, Walsh explora esa pregunta a lo largo del libro. Ajá. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de nuestra propia actitud ante la vida. Nuestra actitud. Sí, nuestra actitud. Interesante. Si Dios es tolerante con nosotros, Ajá. si nos ama incondicionalmente, Incondicionalmente. sí, a pesar de nuestras imperfecciones, Ya. ¿no deberíamos ser nosotros también más tolerantes con nosotros mismos Claro. y con los demás? Es una pregunta que nos lleva a un nivel mucho más personal, ¿verdad? Sí, mucho más personal. A cuestionarnos cómo vivimos nuestra propia espiritualidad, Exacto. cómo la experimentamos. Y creo que ese es uno de los puntos fuertes de este libro. Sí. Te lleva a una introspección, Una buena introspección. a un diálogo interno sobre tus propias creencias, Ajá. tu relación con lo divino. Con lo divino, sí. Exacto. Y precisamente hablando de diálogo, Ajá. este libro nos presenta un diálogo único. Sí, eso es Una conversación que, aunque ficticia, Ajá. puede ser profundamente inspiradora para muchos lectores. Sin duda, si quieren profundizar en este diálogo, Ya. si quieren escuchar de primera mano las preguntas a Walsh y las respuestas que recibe, les recomiendo. Escuchar el audiolibro completo de El diálogo continúa totalmente gratis en Audible. Exacto, totalmente gratis. Qué bien.
Encontrarás el enlace en el primer comentario debajo de este episodio. Perfecto. No pierdas la oportunidad de sumergirte en esta obra que ha cautivado a tantos lectores. Ahora, volviendo a la idea de un Dios tolerante, ¿Sí? me gustaría explorar un poco más cómo se relaciona esta idea con... Con el libre albedrío, ¿verdad? Exacto. Me parece un punto crucial. Es un punto crucial. Si Dios es tolerante, si no nos castiga por nuestras acciones, Ajá. ¿dónde queda entonces la responsabilidad individual? Es una pregunta muy importante. ¿Qué papel juega el libre albedrío en este esquema? Buena pregunta. Es una pregunta muy interesante. En el libro, Walsh plantea la cuestión del libre albedrío directamente a Dios. Directamente a Dios. Ajá. Y la respuesta que recibe es bastante reveladora. Dios le explica que nos ha dado libre albedrío precisamente para que podamos aprender y crecer a través de nuestras propias elecciones, incluso si cometemos errores. Es decir, que no se trata de seguir un camino preestablecido, Exacto. sino de construir nuestro propio camino a través de la experiencia. Exactamente. Y la tolerancia de Dios reside en que nos permite experimentar las consecuencias de nuestras acciones, tanto las positivas como las negativas, sin intervenir directamente. Es como si nos dijera, te doy la libertad de elegir y aprenderás de tus aciertos y de tus errores. Es una perspectiva que nos responsabiliza de nuestras propias vidas, ¿no? Ya no podemos culpar a Dios o al destino por nuestras desgracias. Así es. El libro nos invita a tomar las riendas de nuestra propia existencia, a comprender que somos los creadores de nuestra propia realidad. Y esto, a su vez, nos lleva a otro tema fascinante que se aborda en El diálogo continúa. ¿A qué te refieres? Al propósito de la vida. Si Dios no nos ha creado para seguir un conjunto de reglas predefinidas, ¿cuál es entonces el sentido de nuestra existencia? ¿Para qué estamos aquí? Esa es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento, ¿verdad? Sin duda. Y en el libro, Walsh recibe una respuesta que puede resultar sorprendente para muchos. Dios le dice que no hay un propósito único y preestablecido para cada individuo. En lugar de eso, nos invita a descubrir nuestro propio propósito, a encontrar aquello que nos apasiona, que nos llena de alegría y que nos permite contribuir al mundo de una forma única y significativa. Es una idea muy empoderadora, ¿no? En lugar de buscar respuestas fuera de nosotros, se nos anima a mirar en nuestro interior, a conectar con nuestra propia esencia. Exacto. Y lo interesante es que al descubrir nuestro propósito individual, contribuimos al propósito colectivo, al bien común. Todos formamos parte de un todo interconectado y nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, tienen un impacto en el mundo que nos rodea. Me gusta esa idea. De alguna manera nos dice que todos somos importantes, que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esta gran obra de teatro que llamamos vida. Y lo mejor es que no hay un guión preestablecido. Tenemos la libertad de improvisar, de crear nuestro propio personaje, de escribir nuestra propia historia. Y en este proceso de creación, la actitud que adoptamos es fundamental. Ahí volvemos a la idea del Dios tolerante y a la importancia de nuestra propia actitud. Exactamente. Si Dios nos ama incondicionalmente, si nos acepta con nuestras virtudes y nuestros defectos, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo con nosotros mismos? ¿Por qué nos juzgamos tan duramente? ¿Por qué nos llenamos de culpa y remordimientos? Son preguntas que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con nosotros mismos, ¿verdad? Sin duda. El libro nos anima a cultivar una actitud de amor propio, de compasión, de perdón. Nos dice que no somos perfectos, que vamos a cometer errores, pero que eso no nos define como personas. Lo importante es aprender de nuestras experiencias y seguir adelante con una actitud positiva y constructiva. Me parece un mensaje muy liberador. A veces nos quedamos atrapados en nuestros errores del pasado y eso nos impide avanzar, nos impide disfrutar plenamente el presente. Es cierto, el libro nos invita a soltar el lastre del pasado, a perdonarnos nosotros mismos y a los demás y enfocarnos en el aquí y el ahora. El presente es el único momento que realmente tenemos y es en el presente donde podemos crear la vida que deseamos. Y hablando de crear la vida que deseamos, hay un tema que me ha llamado mucho la atención. En el diálogo continúa. Walsh le pregunta a Dios sobre la existencia de vida extraterrestre. Ah, sí. ¿Qué respuesta recibe? ¿Qué nos dice el libro sobre este tema tan fascinante? Esa es una de las partes más intrigantes del libro Walsh, con su característica curiosidad. No duda en preguntar a Dios si estamos solos en el universo. Y la respuesta que recibe es sorprendente, por decirlo menos. Cuéntanos. Dios, en el diálogo con Walsh, afirma que la vida existe en muchas formas y en muchos lugares del universo. No somos los únicos seres inteligentes que habitan este vasto cosmos. Hay una infinidad de mundos y una diversidad asombrosa de formas de vida que ni siquiera podemos imaginar. ¡Wow!
Esa respuesta abre un abanico de posibilidades inimaginables. ¿Y qué implicaciones tiene esta revelación para nosotros, para nuestra comprensión del universo y de nuestro lugar en él? El libro nos invita a ampliar nuestra perspectiva, a dejar de lado la visión antropocéntrica que nos coloca como el centro de todo. Somos parte de algo mucho más grande, de un entramado cósmico lleno de misterios y maravillas por descubrir. Y la existencia de vida extraterrestre nos recuerda que no tenemos todas las respuestas, que aún nos queda mucho por aprender y explorar. Es una invitación a la humildad, a reconocer que no somos los únicos protagonistas de esta historia cósmica. Exactamente. Y también es una invitación a la curiosidad, a la búsqueda de conocimiento, a la exploración de nuevos horizontes. ¿Quiénes son estos seres que habitan otros mundos? ¿Cómo son sus culturas, sus tecnologías, sus formas de vida? Son preguntas que nos impulsan a seguir investigando, a seguir preguntando, a seguir ampliando nuestra comprensión del universo. Y si pudiéramos continuar este diálogo con Dios, como hace Walsh en el libro, ¿qué otras preguntas le haríamos? ¿Qué otros misterios nos gustaría desvelar? Esa es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. ¿Qué te inquieta? ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué preguntas te mantienen despierto por la noche? Sin duda, el diálogo continúa. Nos invita a iniciar nuestro propio diálogo, a buscar nuestras propias respuestas, a conectar con nuestra propia espiritualidad y a explorar las profundidades de nuestra propia alma. Y si quieres sumergirte de lleno en esta conversación tan especial, te recomendamos escuchar el audiolibro completo de El diálogo continúa totalmente gratis en Audible. Encontrarás el enlace en el primer comentario debajo de este episodio. No pierdas la oportunidad de explorar en profundidad las ideas de Walsh y descubrir qué preguntas y respuestas resuenan contigo. Es una oportunidad única para entrarte en este diálogo fascinante y reflexionar sobre las grandes preguntas de la vida. Y volviendo al tema de la tolerancia divina, hay un aspecto que me parece fundamental. ¿A qué te refieres? A la idea de que la tolerancia de Dios no es un permiso para actuar de forma irresponsable o hacer daño a los demás. Al contrario, es un llamado a la responsabilidad individual, a compasión y al amor al prójimo. Entiendo. No se trata de pensar que podemos hacer lo que queramos sin consecuencias, sino de comprender que tenemos la libertad de elegir y que debemos usar esa libertad de forma consciente y responsable. Exacto. El libre albedrío no es una licencia para el egoísmo o la destrucción, sino una oportunidad para crecer, para evolucionar, y para contribuir al bien común. Y la tolerancia de Dios nos acompaña en este proceso. Nos acompaña. Sí, nos guía y nos apoya en nuestro camino hacia la plenitud. Es una visión muy esperanzadora, ¿verdad? ¿Lo he dicho? Nos dice que no estamos solos en este viaje, que hay una fuerza superior que nos ama y nos guía, sí, incluso cuando nos equivocamos. Sin duda. Y creo que ese es el mensaje central de El diálogo continúa. Bueno. Un mensaje de esperanza, de amor incondicional y de la posibilidad de crear una vida plena de significado y propósito. Y para aquellos que quieran profundizar en este mensaje, les recordamos que pueden escuchar el audiolibro completo de El diálogo continúa de forma gratuita en Audible. Encontrarás el enlace en el primer comentario debajo de este episodio. No pierdas la oportunidad de sumergirte en esta obra. Exacto. Sumérgete en la obra y descubre por ti mismo la magia de conversaciones con Dios. Exacto. Y hablando de magia, hay un punto en el libro que me dejó pensando. Sí. Walsh menciona que Dios no nos exige seguir reglas estrictas, sino que busca que tengamos una actitud particular ante la vida. Sí, es cierto. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esa idea? Claro, lo que Dios busca, según el libro, no es la obediencia ciega a un conjunto de normas, sino una actitud de amor, compasión y entendimiento. Amor, compasión. Sí, se trata de vivir desde el corazón. Conectar con nuestra esencia y con los demás de forma genuina. Es decir, no se trata de cumplir rituales o dogmas, sino de vivir con una espiritualidad auténtica, basada en la conexión y el amor. Precisamente, el diálogo continúa nos dice que la verdadera espiritualidad no se encuentra en la rigidez, sino en la flexibilidad, en la apertura a nuevas ideas y en la capacidad de amar sin condiciones. Es un mensaje muy poderoso. Muy poderoso. Que nos invita a replantearnos nuestra propia idea de la espiritualidad y buscar una conexión más auténtica con lo divino. Totalmente. Y lo más interesante es que esta conexión no se basa en el miedo o la culpa, sino en el amor y la aceptación. Es una visión de Dios muy distinta a la que muchos hemos aprendido, ¿no? Muy distinta. Un Dios que no nos juzga, sino que nos acompaña en nuestro camino. Exacto. Y es precisamente esa visión la que ha cautivado a millones de lectores. El diálogo continúa, nos ofrece una perspectiva esperanzadora. Se nos invita a vivir con alegría, amor y propósito. Y al final, creo que ese es el mensaje central que nos deja este libro. ¿Cuál? Descubrir nuestro propio potencial
vivir con autenticidad Ajá, y construir una relación personal y significativa con lo divino. absolutamente. Si tuviera que resumir la experiencia de leer, el diálogo continúa en una sola frase. Diría que es una invitación a abrir el corazón, la mente y el alma a una nueva forma de entender la vida y la espiritualidad. Interesante. Y si tuvieras que dejar a nuestros oyentes con una sola pregunta para reflexionar, Ajá. después de esta inversión en el diálogo continúa, Sí. ¿cuál sería? Si pudieras continuar. Este diálogo con Dios. Ajá. ¿Cuál sería la siguiente pregunta que le harías? Qué pregunta tan poderosa. Sin duda nos deja con mucho en qué pensar. Y para aquellos que deseen explorar más a fondo este libro tan especial, les recordamos que pueden escuchar el audiolibro completo del Diálogo Continúa de forma gratuita en Audible. Encontrarás el enlace en el primer comentario debajo de este episodio. No se pierdan la oportunidad de sumergirse en este diálogo único y descubrir por ustedes mismos la magia de conversaciones con Dios. Ha sido un placer compartir esta inmersión con ustedes. Esperamos que les haya inspirado a seguir explorando sus propias preguntas y a buscar sus propias respuestas. Hasta la próxima.